Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la mente de muchos, un tema que evoca emociones fuertes y que, honestamente, nos trae recuerdos de momentos inolvidables en la pantalla chica. Hoy vamos a hablar de una conexión que trascendió la ficción, una que capturó corazones en todo el mundo y que sigue resonando en la memoria de muchísimas personas. Vamos a desglosar ese sentimiento, esa admiración que muchos profesan, y que se resume en una frase poderosa: Andercel, Kerem Bürsin, mi héroe y siempre lo será. ¿Suena intrigante? Pues quédense conmigo porque vamos a explorar a fondo este fenómeno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo que nos encanta de este fascinante mundo del entretenimiento. Para empezar, quiero que retrocedamos un poco en el tiempo. Piensen en Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoció en muchos lugares. Esta serie turca se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito rotundo se debió a la química explosiva entre sus protagonistas, Andercel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la chispa entre Eda y Serkan era palpable. No era solo actuación, se sentía real, genuino. La forma en que se miraban, la manera en que sus diálogos fluían, la intensidad de sus emociones, todo gritaba autenticidad. Y es precisamente esta autenticidad la que para muchos fans elevó su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, a un nivel casi mítico. Cuando hablamos de héroe no necesariamente nos referimos a alguien con superpoderes o capa y espada. En el contexto de la admiración, un héroe es alguien que inspira, que motiva, que representa valores positivos y que, de alguna manera, deja una marca imborrable en nuestras vidas. Y para muchos seguidores de Andercel, Kerem Bürsin encarna precisamente eso. ¿Por qué? Bueno, analicemos las diferentes facetas de esta admiración, profundizando en cada uno de los aspectos que hacen que esta conexión sea tan especial y duradera para tantos. Asterisco: la magia de la actuación y la transformación de Serkan Bolat. Primero, pensemos en la actuación. Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, logró un personaje complejo y a menudo difícil de empatizar al principio. Serkan era frío, calculador, distante, una muralla de emociones contenidas. Era el arquitecto exitoso obsesionado con el control y la lógica, que parecía incapaz de conectar a un nivel emocional profundo. Pero a medida que la historia avanzaba, y con la magia de Andercel dándole vida a la dulce, apasionada y persistente Eda YLDZ, vimos la metamorfosis de Serkan. Eda, con su energía vital, su optimismo inquebrantable y su capacidad de ver más allá de las apariencias, se convirtió en el catalizador de este cambio. La habilidad de Kerem Bürsin para transmitir la evolución de Serkan fue fundamental. Vimos cómo la fachada de frialdad de Serkan comenzaba a resquebrajarse. Vimos sus miedos, sus vulnerabilidades, su lucha interna entre el deber y el deseo, entre la razón y el corazón. Kerem logró transmitir esa evolución de una manera que cautivó al público. Vimos a un hombre que, a pesar de sus barreras, aprendió a amar, a confiar y a abrir su corazón de par en par. Esa capacidad de mostrar la humanidad detrás de una fachada de fortaleza es algo que resuena profundamente con la gente. No se trata solo de un rostro bonito o de un actor carismático, se trata de la habilidad para dar vida a un personaje con capas, con conflictos internos, con una profundidad psicológica que permite al espectador ser testigo de una transformación genuina. Para muchas esa es la esencia de un gran actor, y Kerem lo demostró con creces, regalándonos un Serkan Bolat que se convirtió en uno de los personajes masculinos más memorables de la televisión reciente. Asterisco: la chispa indeleble, química en pantalla y fuera de ella. Luego está la química innegable con Ande. Y aquí es donde la línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina para los fans, creando una aura casi mágica. La forma en que interactuaban en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de las cámaras. Esa complicidad, esas risas compartidas, esos gestos de apoyo mutuo, esa forma de mirarse que parecía revelar un entendimiento tácito, todo alimentaba la idea de que algo real estaba sucediendo, que la conexión entre Eda y Serkan era un reflejo de algo tangible entre Ande y Kerem. Y para muchos, ver a dos personas que parecen tan genuinamente felices y conectadas, tanto en su trabajo como en su vida personal, es inspirador. Es como ver una historia de amor de cuento de hadas hacerse realidad ante nuestros ojos. Y cuando esa historia de amor se percibe como auténtica, como Lee.
Bre de artificios, se convierte en un faro de esperanza y positivismo para los admiradores. En un mundo a menudo cínico, la autenticidad en las relaciones, especialmente en las figuras públicas, es un bálsamo para el alma. La forma en que se complementaban, como sus personalidades parecían encajar a la perfección, creó una narrativa poderosa que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo de sus seguidores. Asterisco más allá del actor, un hombre de valores admirables. Además, Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso. A través de sus redes sociales y sus apariciones públicas, hemos podido ver a un hombre con intereses diversos, con un lado reflexivo y comprometido. Ha mostrado su amor por la naturaleza, su interés en la sostenibilidad, su dedicación al ejercicio y a un estilo de vida saludable. Estos son valores que muchos admiramos y que inconscientemente asociamos con un héroe moderno. Alguien que no solo triunfa en su carrera, sino que también intenta ser una mejor persona y contribuir de manera positiva al mundo que lo rodea. Su humildad, su gratitud hacia sus fans, su forma de manejar la fama, todo ello contribuye a construir esa imagen de alguien admirable. No cae en el exceso de ego o en la arrogancia que a veces acompaña a la popularidad. Por el contrario, se muestra cercano, agradecido y con una visión clara de lo que realmente importa. Su compromiso con causas sociales, su apoyo a iniciativas benéficas y su forma de utilizar su plataforma para concienciar sobre temas importantes, lo elevan más allá de ser simplemente una estrella de la televisión. Se convierte en un modelo a seguir, en alguien que demuestra que el éxito puede ir de la mano con la responsabilidad y la empatía. Esta faceta de su personalidad es crucial para entender por qué la admiración por él va tan profunda. Asterisco la declaración de héroe, lealtad y conexión profunda. La frase "mi héroe y siempre lo será" implica una lealtad, una devoción que va más allá de una simple admiración pasajera. Sugiere que Kerem Bürsin ha tocado la vida de Hande Erçel de una manera profunda y duradera. Quizás fue su apoyo durante tiempos difíciles, su influencia positiva en su carrera, o simplemente la alegría que les brindó a través de su trabajo juntos. Sea cual sea la razón específica, esa declaración revela un vínculo emocional muy fuerte, una creencia arraigada en las cualidades positivas y el impacto de Kerem. Es fascinante observar cómo los actores pueden inspirarnos en tantos niveles. No solo nos entretienen con sus personajes, sino que también, a través de sus vidas públicas, se convierten en modelos a seguir. Nos muestran que la perseverancia, la pasión y la autenticidad pueden llevarnos lejos. Y cuando esa chispa entre dos personas es tan evidente, tan contagiosa, es natural que los fans se involucren emocionalmente. Quieren verlos felices, quieren verlos triunfar, y se alegran con sus éxitos como si fueran propios. La declaración de héroe es, en muchos sentidos, la validación pública de esa profunda conexión emocional que los fans sienten. Asterisco reflejo de deseos y aspiraciones del público. Y es importante recordar que esta admiración, esta percepción de héroe, es un reflejo de lo que los fans buscan y valoran. Buscan personajes que los hagan soñar, buscan historias que les hagan creer en el amor y en la posibilidad de la felicidad. Y cuando encuentran esa combinación perfecta en dos actores que parecen tener una conexión tan especial, es fácil que nazca esa devoción. Los fans proyectan en ellos sus propios anhelos de amor verdadero, de apoyo incondicional, de un compañero que sea tanto un amante como un confidente y un pilar. Kerem, a través de su interpretación y de su persona pública, ha logrado encarnar muchas de estas cualidades para sus admiradores. Asterisco superando obstáculos, la fortaleza de la relación pública. Por supuesto, como en cualquier relación pública, ha habido sus altibajos, sus momentos de especulación y sus noticias cambiantes. Las redes sociales y la constante atención de los medios pueden ser un arma de doble filo. La presión de mantener una imagen pública, la exposición a rumores y las inevitables diferencias que surgen en cualquier relación, son factores que ponen a prueba la fortaleza de un vínculo. Sin embargo, lo que perdura, lo que realmente ha cimentado esta percepción de héroe, es la fuerza del vínculo que crearon en pantalla y la forma en que lo compartieron con el mundo. La forma en que se apoyaron mutuamente durante el éxito de la serie, la forma en que se elogiaron y se defendieron, especialmente en momentos de crítica o dificultad, todo ello construyó una narrativa poderosa para sus fans, fortaleciendo la idea de que su conexión era algo especial y digno de admiración. Asterisco el círculo virtuoso de inspiración. Y si pensamos en Hande Erçel, ella misma ha sido una figura inspiradora para muchas mujeres. Su evolución como actriz, su belleza natural, su estilo, su resiliencia ante los
Desafíos de la vida y la industria, ha conquistado a millones. Es una profesional dedicada, una artista con talento y una mujer que ha sabido proyectar una imagen de fortaleza y elegancia. Y verla compartir escenario, tanto en la actuación como en la vida, con alguien a quien ella misma considera un héroe, solo añade una capa más de interés y admiración a toda esta historia. Es como un círculo virtuoso de inspiración y admiración mutua. La admiración que ella expresa hacia Kerem valida, a su vez, la percepción que muchos fans tienen de él, creando un eco poderoso de aprecio y respeto. Conclusión, la suma de talentos y emociones. Así que en resumen, cuando hablamos de Hande Erçel, Kerem Bürsin, mi héroe y siempre lo será, estamos hablando de la profunda admiración que surge de una química actoral excepcional, de una conexión personal percibida como genuina, y de un conjunto de valores y cualidades que Kerem Bürsin ha demostrado tener. Es la suma de su talento para dar vida a personajes complejos, su carisma que cautiva, su compromiso con un estilo de vida saludable y ético, y la forma en que, junto a Hande, crearon una de las historias de amor más cautivadoras de la televisión reciente. Es la validación de que a veces, la ficción puede inspirar la realidad y dejar una huella imborrable en nuestros corazones, convirtiendo a un actor en mucho más que un intérprete, en un héroe moderno que nos inspira a ser mejores, a amar más plenamente y a creer en la magia de las conexiones humanas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, explorando las múltiples capas de esta fascinante conexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta admiración es justificada? ¿Hay alguna otra pareja de actores que les inspire de esta manera y por qué? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios, a que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más vídeos como este, llenos de análisis profundos y pasiones compartidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.